Entonces vamos a empezar con las plagas del arroz, del maíz y del trigo, que serían cultivos anuales. El arroz es un cultivo que es muy importante en la zona de Corrientes, sobre todo en la mitad sur de la provincia, donde es zonas bajas. Acuérdense que el arroz es de suelos poco profundos, con buena provisión de agua, por lo tanto es un cultivo de secano, ¿no es cierto? Por lo tanto, se requiere de suelos bajos, poco profundos, que retengan el agua. Y eso se da en el sur de Corrientes, ahí en la zona abajo de los esteros de Liberá, que es un cultivo muy importante y es uno de los factores económicos más importantes que hay en la zona de Corrientes. Hay, en cuanto a los animales, considerándolos a las plagas, digamos, al tipo animal, hay aproximadamente 20 plagas. Es uno de los cultivos junto con el algodón que son donde tienen una mayor cantidad de plagas, digamos, en cuanto a la variabilidad del cultivo, para hacer que es un cultivo anual. Incluye a insectos, nematodes, crustáceos, básicamente. Bueno, acá yo les puse, este es un libro muy importante donde están muchas de las plagas que están presentes en el arroz, desde el INTA de Sombrerito, de Corrientes. Ahí están explicadas muchas de las plagas, bien explicadas, formas de control básicamente. Y tanto en este como en el maíz van a ver que como son cultivos de gramíneas, estas son las etapas fenológicas, digamos, del cultivo de arroz, que va desde la siembra hasta el momento de la maduración del grano y por supuesto la cosecha, ¿no es cierto? Hay momentos en el que son de mayor susceptibilidad, como son el momento de la germinación, después el momento del macollaje, que sería cuando empiezan a salir varios tallos a partir de las raíces, y después la formación de la hoja bandera. La hoja bandera es la principal en las gramíneas, porque esa es la que va a dar lugar a los rendimientos que va a tener el cultivo. Entonces, la formación de la hoja bandera, que sería la última hoja antes de la formación, de la floración, en este caso de la panoja de arroz, es la que en las gramíneas va a indicar, digamos, el grado de rendimiento que va a tener ese cultivo. Por lo tanto, es la hoja que deben proteger con mayor, es la hoja que debe ser protegida porque está directamente relacionada a los rendimientos. Bueno, en cuanto a las plagas, considerando la parte animal, en el arroz tenemos chupadores de grano que van a atacar al momento de la panoja, ¿no es cierto? Cortadoras de hojas, en este caso que son de aparato bucal masticador. Chupadores del tallo y de las hojas, en este caso son aquellos que tienen aparato bucal picador suctor. Varias de los grupos de lepidópteros atacan a estos cultivos de gramíneas, básicamente al arroz y al maíz, como vamos a ver más adelante. Masticadores de los tallos, o sea que producen taladros dentro de la caña que forman las gramíneas, y también aquellos que atacan a las raíces. Ahí tenemos todos los tipos de uno y otro de los que estuvimos viendo. Caso de las raíces, el billo topo, termites, son los más importantes. En el caso de los taladros tenemos Triporiza incertules, chila, Sesamia inferens, Orciolia orizae, que son específicos del arroz, ¿cierto? Básicamente. Bueno, dentro de las plagas animales, nuevamente los nematodes. Los nematodes son aquellos que forman, puede haber varias formas, ¿no es cierto? Pero estos son los que están dentro de la raíz y forman esta especie de nódulos
que se diferencian de los Rhizobium de leguminosas, básicamente, ¿no es cierto? Son muy parecidos, pero los Rhizobium de leguminosas, cuando uno los corta con el dedo, les pasa el dedo, va a observar de que este, hay un aspecto rosado, mientras que en el caso de los nematodes es un aspecto como si fuera lechoso, ¿no es cierto? El caso de Beleogine, que es un nematode que produce estas agallas típicas en las raíces. Generalmente los nematodes están un poco más relacionados a suelos sueltos, pero en el caso del arroz, ¿no es cierto?, son suelos más pesados y también está presente. Y la otra es, dentro de los crustáceos, el caracol manzana, que también aprovecha, digamos, el hábitat de humedad y de agua para colocar sus huevos y cumplir su ciclo de vida dentro de los arrozales. Con aparato picador suctor tenemos chinches, chicharritas y pulgones, ¿no es cierto? En el caso de las chinches, la chinche de la panoja, que afecta, digamos, a los granos, básicamente produce el vaciamiento de los granos por su aparato que succiona, digamos, el contenido de los granos. Chicharras, también con aparato picador suctor, que afectan, en este caso, a las hojas, y los pulgones, que también afectan a las hojas con su aparato picador suctor. Es el pulgón verde en estos arrozales. Dentro de los cascarudos, los coleópteros, tenemos gorgojos, escarabajos y cascarudos. Gorgojos, que son generalmente los que atacan al ya grano de maíz formado, y también son problemas en los silos. Acuérdense que los gorgojos, aquellos que cursaron zoología, se han de acordar que tienen este rostro alargado, ¿no es cierto?, que les permite su alimentación. Los cascarudos, escarabajos, que también producen daño en este caso, pero también son controladores biológicos, porque se alimentan de otros insectos, ¿no es cierto?, que están presentes, pero en este caso están causando daño. Y los cascarudos, que son típicos, digamos, de suelo, porque anidan y pasan parte de su ciclo de vida en forma de pupa en el suelo, enterrados en el suelo. Acuérdense que los cascarudos son de ciclo completo, por lo tanto tienen los 4 estadios de huevo, el estado larval, que es donde produce daño básicamente, el estado pupal, que es inmóvil, donde no produce daño, y por último el adulto, ¿no es cierto?, que es el que disemina y coloca nuevamente los huevos. Lepidópteros, que también son de ciclo completo, corresponde a las mariposas, ¿no es cierto? Son de ciclo completo porque colocan los huevos de esta forma característica, que ya sin conocer cuál es el organismo que está presente, por la disponibilidad y el color de los huevos, se puede saber de que corresponden a esta gusano cogollero, ¿no es cierto?, que es Poroptera frugiperra, que es una de las mariposas que ataca a una alta gama de gramíneas. Después la vamos a ver en maíz, y está presente también en algodón. En forma de huevo, ¿no es cierto?, su ciclo es de 3 a 5 días. Después pasa a su estado larval, que es donde produce el daño, básicamente, y se alimenta de tanto de las hojas como el barrenador, digamos, de las cañas del tallo. En su forma larval, que puede tardar entre 3 semanas aproximadamente. Hay 6 estadios larvales, o sea que la larva va cambiando también de fisonomía. Y luego pasa al estado pupal, donde es un estadio inmóvil, y nuevamente emerge el adulto. Tenemos varios tipos de orugas que atacan al arroz: la oruga militar, la oruga del estuche, las barrenadoras del tallo, que todas son importantes plagas dentro del arroz. Ya tenemos barrenadoras del tallo, todas son de tipo nocturno por la coloración de la mariposa.
sea, son de tipo pardo, por lo tanto, producen son de hábito de tarde nocturno. Producen su introducción dentro del tallo y acá tenemos los daños que produce, ya quedan los rastros, digamos, de la presencia de este barrenador. Dentro de los animales también más evolucionados, el pájaro negro, que es una de las principales plagas que tenemos en Corrientes, se alimenta tanto de las semillas del arroz al momento posterior a la siembra, como también ¿qué se utiliza para eso? Fungicidas cúpricos y carbamatos, o sea que fungicidas de vieja generación, que se empiezan a colocar antes de la floración. Acuérdense que yo les había comentado que hay que proteger la hoja bandera, que es la que va a estar relacionada a los posteriores rendimientos que va a tener el cultivo. ¿Y cuándo sería el momento de aplicación? Cuando hay aproximadamente un 5% del área foliar de toda la planta afectada. El Mythosporium ulricae, en este caso, es un hongo específico de arroz, pero el Mythosporium es un género que está presente en muchas de las gramíneas, incluso en aquellas que son silvestres. Se caracterizan por tener una mancha de tipo estriada. Acá están estados iniciales, generalmente es más redondeada, pero a medida que va creciendo, que va desarrollándose, la mancha se hace alargada a lo largo de las nervaduras paralelervadas que tienen las gramíneas. Ataca tanto a las hojas como a los tallos y a la panícula en cualquier estadio, ¿no es cierto?, del cultivo. Por supuesto, la panícula cuando ya está en floración. ¿Cuáles son el manejo para esta enfermedad? Bueno, eliminar los restos del cultivo anterior. Como les decía, este es un cultivo que se hace o puede rotar con pasturas por el tipo de suelo, que es un suelo poco profundo, por lo tanto no hay muchas alternativas de otros cultivos, y por lo tanto las posibilidades de rotación son bastante escasas. Evitar abonos nitrogenados excesivos, utilizar semillas libres de la enfermedad, o sea, semillas certificadas que te garanticen nuevamente calidad y genética y sanitaria, y no retrasar fecha de siembra. O sea que siembras tardías, al igual que lo que habíamos visto en mandioca, generalmente son más propensas al ataque de la enfermedad. Rhizotonia, este es un hongo de suelo que realmente se vuelve endémico, o sea, está presente siempre en condiciones de suelo, y más en esas condiciones de alta humedad que lo favorecen. Por lo tanto, es bastante problemático, ¿no es cierto?, su control. Es el mismo género que afecta al mal de la tela, por ejemplo, en yerba mate, ¿no es cierto?, la forma asexual de este hongo. Presentan hojas bajeras y en la vaina, o sea, la vaina es la que recubre a la panoja, y es un síntoma muy parecido a lo que les mencionaba que es para el Mythosporium, es alargado a lo largo de las nervaduras paralelervadas de la gramínea, pero un color más grisáceo. En cambio el Mythosporium es más de un color amarillento, pero la sintomatología es muy similar. Y acá a la derecha estamos observando cómo afecta, digamos, la panoja, produciendo digamos, la esterilización o la falta de formación del grano de la panoja. El control químico, al igual que el caso anterior, ¿no es cierto?, con
todas esas estrategias de rotación de cultivo, aunque no hay muchas alternativas, los nitrogenados menores proporciones, y aplicar los químicos 5 a 10 días antes de la floración, en forma preventiva, o ya si está presente la enfermedad en forma curativa. Alternaria, han visto que es un hongo que está presente en la mayoría de los cultivos que hemos visto, por lo tanto el arroz no es una excepción, no es una excepción. Cercosporiosis también es otra sintomatología, pero en este caso de color marrón, que se produce a lo largo de las nervaduras paralenervadas, o sea, en forma de estría. También está presente, aunque no es tan grave como las que vimos anteriormente. Para este caso, el suelo tiene que ser un suelo de alta fertilidad. Debe recibir una fertilización balanceada de nitrógeno, fósforo y potasio, básicamente de los principales elementos. Nuevamente, usar semillas certificadas que nos garanticen, digamos, calidad genética y sanitaria. Realizar un combate de insectos en la panícula de manera que no produzcan daños y esos daños sean la puerta de entrada para este tipo de hongos. Usar variedades resistentes y básicamente aplicaciones preventivas durante el momento de la floración. Fíjense que todos hacen hincapié en este momento de la floración o previo a la floración, porque ahí es donde va a estar relacionado a los rendimientos que va a tener posteriormente el cultivo. En cuanto a virosis que afectan al cultivo, todos estos tienen vectores, digamos, para ser transmitidos desde plantas enfermas, plantas sanas. En este caso es un cílido, igual que el del HLB de los cítricos, ¿no es cierto? O sea que tiene aparato picador suctor que succiona en la planta afectada y lo transmite a la planta enferma. Y el problema que se da al inicio del cultivo, o sea, cuando la planta, luego de germinar, produce el macollamiento, o sea, la formación de varios tallos a partir de ese individuo germinado. Otra enfermedad virósica, ¿no es cierto?, que apareció recientemente en plantaciones de arroz en la zona de Corrientes y de Santa Fe. Es tan virulento que puede afectar hasta el 90% del cultivo una vez que entra. En este caso es un plasmodium, o sea, un organismo primitivo de los gimnomicota que produce zoosporangios, o sea, esporas con flagelos, que se diseminan por el agua y produce la transmisión de esta virosis. Es una enfermedad relativamente nueva que fue descrita o descubierta hace pocos años, 2 o 3 años. Y está azotando, digamos, a cultivos de arroz de Corrientes y de Santa Fe. Bueno, pasamos al maíz, entonces pasamos al maíz. No sé si hay alguna pregunta con el tema del arroz, básicamente. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Acuérdense que todas estas gramíneas, el principal problema es el momento previo a la floración. ¿Hay alguien que quiso preguntar algo ahí? Sí, profe. Esas plagas que afectan en el arroz, como te dijo al principio, que es desde zonas húmedas, de partes bajas, en el caso que se produzca el arroz en suelos más secos, rojos profundos, ¿no es cierto? ¿Esas plagas estarían afectando igual o no? Mira, hay algunas de ellas, como por ejemplo las plagas de los nemátodes, las plagas de los crustáceos, digamos los caracoles, donde no requieren de mucha
o sea, no, el ambiente es distinto, pienso que no van a estar presentes. Ahora, la posibilidad de producir arroz en suelo rojo profundo va a estar complicada porque ahí no hay forma mucha de retener el agua. Va a drenar más fácil porque este suelo, salvo que sea un bajo total o de tierra negra, del barro ñaú, eso como le dicen para hacer ladrillo, ese tipo, pero en suelo rojo me parece que mantener el agua este, va a estar bastante complicado porque es un suelo que drena bastante, ¿no es cierto? A pesar de ser arcilloso, tiene bastante drenaje. Pero en principio, las plagas estas que requieren de mucha humedad no estarían presentes en Misiones. Pero, pero hay variedades, profe, que se está cultivando en la provincia. Yo conozco variedades que se pueden producir con bajas cantidades de ¿De humedades. agua? Ah, Incluso en, en, en mi comunidad se está cultivando mucho esas variedades de arroz. sí. Y lo único ¿De que dónde, de para dónde sos producir ese vos? arroz, ¿cómo? Hola, sí. ¿Puedes volver a repetir? ¿De qué zona sos vos? Digo, de acá en Misiones. Pozo Azul, departamento San Pedro. Allá, ajá, sí, sí. Eh, lo único que, lo único que esa variedad requiere mucha fertilidad. Ajá. Esa por ahí es una de las condiciones que más es indispensable, ¿no es cierto? Será Y, y unas variedades que no requieren agua, entonces. sí, se requiere menos, a diferencia del otro, ¿no es cierto? Se requiere Ajá, bien menos cantidad de agua. ajá. Y bueno, no, la verdad que no conocía que Misiones esté haciendo ese tipo de, para ser sincero, no conocía. ¿Pero son superficies grandes o cómo son? Ahora se están, al principio eran 1 hectárea, 2 hectáreas, pero ahora se está empezando a agrandar el mercado. Serían las hectáreas a producir, ya que ese arroz ellos están mandando para Santa Fe, Córdoba, que es que ellos daría compran a un mayor precio. Ah, mira, está bueno. ¿Es la cooperativa esa que está en Pozo Azul la que está haciendo eso? Sí, hay dos cooperativas que están con eso y ahí cada vez más hay más productores que están en, en la producción. Ah, está bueno, sí, está bueno. ¿Son los que hacían mamón antes o no? ¿Alguno de esos? ¿Puedes volver a repetir la pregunta? No la entendí. Y son de los que hacían mamón ahí en la zona de Pozo Azul en algún momento. ¿Qué dijo banana? ¿No escuchaste? No la entendí la última parte, profe. Había en la zona de Pozo Azul un grupo de productores de una cooperativa que hacían mamón. Pregunto si son la misma gente. No. No son, ¿no? Es otra comunidad. Y bueno, habría Ya que es tener, más, sí, esa comunidad que le hablo ya es más cerca de casi ya con límite con Irigoyen. son dos hermanas. Es, sí, exactamente, es antes de Piraí. Así que Ah, bueno, bueno, una alternativa entonces tuya para futuro trabajo, digamos, hacer el tema del arroz. Pero bueno, tener en cuenta, digamos, estas plagas que están presentes, que digamos, por si te preguntan, generalmente, ahora vamos a ver el tema de maíz. Hay muchas de las plagas, sobre todo lepidópteros, que están presentes en maíz, y estas sí en condiciones de emisiones, que también son las mismas plagas que afectan a arroz. Así que ten en cuenta eso por las dudas, si te preguntan, te comentan, para eh,
sobre los posibles ataques, digamos, de plagas. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto al arroz? Bueno, entonces pasamos a las plagas y enfermedades de maíz. El maíz sí es un cultivo que se hace en misiones para, sobre todo para alimento de animales de granja y también para autoconsumo, ¿no es cierto? Sobre todo a nivel de pequeños productores. Y últimamente, en los últimos años, ha habido, digamos, algunos intentos de hacerlo a gran escala, sobre todo a nivel de ganaderos, digamos, para alimentación de su propio ganado y con bastante buenos rendimientos, ¿no es cierto?, en cuanto a tonelaje por hectárea. Bueno, acá, al igual que lo que vimos en arroz, estos son los distintos estadios, digamos, momentos fenológicos del cultivo de maíz. También es una gramínea, al igual que lo que habíamos visto en arroz, que sería el momento de la siembra, el momento de la formación de la germinación, digamos, de la semilla, el crecimiento del plantín sobre el nivel del suelo, los macollajes que se da más o menos a unos 40 días, y este es un maíz que estamos viendo acá de ciclo largo, ¿no es cierto? Hoy en día también hay maíces más de ciclo corto, que estarían en alrededor de 130, 150 días. Hasta el momento de la cosecha, ¿no es cierto? Y están presentes, digamos, en la zona abajo, cuáles son las plagas que están presentes y cuándo atacan, en qué momento de la plantación atacan, ¿no? Así que esto tengan en cuenta para, digamos, en el caso de que sean consultados en el día de mañana. Entre las principales plagas que afectan al cultivo de maíz tenemos las plagas del suelo, los taladros, que son aquellos que afectan a la caña en sí, o sea, al tallo de estas plantas, los insectos y ácaros chupadores que van a afectar tanto a las hojas como a la parte de la floración y granos, que es lo que se cosecha posteriormente, ¿no? En cuanto a los momentos de susceptibilidad, ¿no es cierto? Desde la siembra y hasta el momento de la germinación hay que controlar los gusanos del suelo. En este caso tenemos el gusano alambre, que es un coleóptero, ¿no es cierto? Una larva de un coleóptero que puede atacar, digamos, a las hojas jóvenes, a las plantas jóvenes, alimentándose tanto de las raíces como de las hojas tiernas. Una de las características que tiene para controlar esto es la rotación de cultivos con otros que no sean gramíneas, ¿no es cierto? Que no sean de la misma, sí, que sean gramíneas, ¿no? Que sean de otras leguminosas, básicamente, y eliminación de rastrojos de los cultivos anteriores. Este aspecto en cualquiera de los cultivos, sobre todo aquellos de tipo anual, con el caso de la mandioca, la eliminación de los rastrojos del cultivo anterior y la eliminación de los mismos, o sea, sacarlos del lote, es fundamental, digamos, para evitar de que queden residuos, digamos, del cultivo y que sean fuente de inóculo para las próximas plantaciones. Esto es fundamental en todo lo que sean este tipo de cultivos anuales, ¿no es cierto? La eliminación del lote y posterior quemado, digamos, para eliminar todo posible foco, digamos, que sea importante para la nueva plantación. Una vez que la planta ya tiene más de 8 hojas, o sea, ya está formada, empiezan otro tipo de ataques, como son las larvas de la primera generación de Sesamia nonagrioides, y empieza a aparecer esta que yo les comentaba, está presente en todas las gramíneas, es Podoptera frugiperda, que es lo que estamos viendo en pantalla, también es una mariposa de hábito nocturno, ¿no es cierto?, por el color básicamente de sus alas, de color puro pardo,
y estos son los distintos tipos de larva que pueden atacar, digamos, según a las plantaciones, en este caso de maíz. Es una de las principales plagas que aparece, les vuelvo a repetir, en gramíneas. Otro tipo de plagas son también del lepidóptero, que son aquellas de ciclo completo, ¿no es cierto? En este caso también de hábito nocturno, sesamia, Heliotis, que también es una mariposa que ataca al girasol, ¿no es cierto? Y que produce ya su daño en el marlo, ¿no es cierto? Se alimenta de los granos y es el que generalmente nosotros estamos habituados a encontrar, digamos, en los choclos, en el maíz, en los granos de marlo, cuando no ha habido un control de este tipo de mariposas, ¿no es cierto?, de gusano. ¿Cómo se hace esto? Hay que hacer un monitoreo, ¿no es cierto?, de la presencia de estas plagas. Se puede observar tanto ya la captura de la plaga como la visualización de los daños que produce. Entonces, ¿cuáles serían? Vuelvo a repetir, eliminar el rastrojo de los cultivos anteriores, sobre todo si se hace maíz sobre maíz, y eliminar otro tipo de malezas que también son hospederas para este tipo de larvas, que principalmente son otras gramíneas, ¿no es cierto?, que están presentes, como sería el pasto yacaré, todo ese tipo de cosas que están dentro de. Por eso las carpidas en las malezas, en las plantaciones de maíz, no solamente para evitar, digamos, competencia a nivel de agua y nutrientes, sino también para eliminar otros posibles hospederos de estas plagas. Otras plagas del maíz, nuevamente el mediodolline, en este caso estamos viendo una foto de cómo penetra, digamos, dentro de las raíces, y después se forma de ahí dentro el nódulo que los caracteriza en el caso de los mediodollines, aunque en el caso de los machos puede tener esta forma alargada, ¿no es cierto?, que es la que solamente introduce la cabeza y en el momento de la etapa de copulación, digamos, sale de la raíz y fecunda a las hembras. Arañuelas, que es un tipo de ácaro. Acuérdense que para monitorear arañuelas necesitamos de lupa de 10 por. Generalmente se dan cuando hay zonas, épocas secas, o sea que la sequía generalmente aumenta las poblaciones de arañuelas o de otros tipos de ácaros, y generalmente tiene aparato raspador suctor, por lo tanto raspan la epidermis y hacen interferencia en el proceso de fotosíntesis. El caso de otros coleópteros también que están presentes, ¿no es cierto?, en este caso que también producen daño básicamente al nivel de ya cuando está presente el choclo, el mago. También es afectado por virosis, tanto en arroz como en maíz. Observen que no se han observado problemas relacionados a bacterias. Básicamente son plagas animales o hongos o virus, pero no se ha mencionado o no se cita, por lo menos como importante, a las bacterias como causantes de problemas, tanto en arroz como en maíz. Estos son casos de virosis, como es el virus de mosaico enanizante, que es lo que estamos viendo acá en una plantación. Esto es transmitido por este pulgón verde, Cytobium avenae, y el caso del virus de mosaico también enanizante, pero en este caso transmitido por una chicharrita. O sea que todos estos que tienen aparato picador suctor también transmiten virus a nivel de plantaciones de maíz. El virus del mosaico de la caña de azúcar, transmitido también por este pulgón, Rhodophylloscium maidis,
y esto son las sintomatologías bien típicas de un mosaico que se alarga a lo largo de las nervaduras estas paralelinervadas, ¿no es cierto? Esos parches amarillos que se confunden con, o se mezclan con parches verdes, ¿no es cierto? Es el típico mosaico. Mosca blanca también está presente en plantaciones de maíz, puede ser importante, digamos, los daños que produce y también transmisión de virosis relacionado a esto. Acuérdense que el mosaico común de la mandioca es transmitido por estas moscas blancas. Y el problema es que acá está apareciendo ya resistencia de la mosca blanca a los distintos insecticidas que se están aplicando para el control de esta plaga. Por eso vuelvo a repetir el concepto de rotar principios activos para evitar, digamos, la aparición de esta resistencia lo más tarde posible, ¿no es cierto? Alargar ese momento de entrada en resistencia. Bueno. Bueno, dentro de las enfermedades del maíz no hay muchas que sean de importancia. Están básicamente estas 5 que cada una afecta a un momento fenológico distinto, ¿no es cierto? El caso de los tizones, o sea, tizones sería como el quemado, aquellos que aprobaron el parcial, me imagino que saben lo que es tizón, por la sintomatología. Esa puede atacar durante todo el proceso de desarrollo del maíz. El mal del río Cuarto, que ahora vamos a ver, ataca en los primeros estadios. Después, en los últimos estadios, está la presencia de podredumbre del tallo y de raíz. El carbón, que ya vimos también algunos ejemplos, y la roya, que es luego del momento del macollaje. Pero vuelvo a repetir, los momentos de mayor importancia que están relacionados al rendimiento están relacionados a acá la formación de la hoja bandera, que sería este que está acá, ¿no? Y ahí es donde empieza a aparecer la roya, que puede afectar, digamos, los rendimientos finales, como vamos a ver más adelante. Bueno, la podredumbre del tallo y de la raíz son hongos que están presentes en el suelo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Fusarium, que es un hongo que nosotros conocemos. En este caso específico para gramíneas es Fusarium graminearum, que es la forma asexual del hongo, mientras que la forma sexual es Giberella ceae. Otros hongos que están presentes en el suelo son Sclerotium, Macropomina y Diplodia, todos de forma sexual, o sea que son deuteromicetes. Todos ellos producen problemas en los primeros momentos, en los primeros estadios de la presencia del plantín, ¿no es cierto?, de la germinación del plantín. Acá estamos viendo fotos de la presencia de Sclerotium, ¿no es cierto?, que producen esta masa pulverulenta de olor desagradable y que forma esclerosios, que son los que van a permanecer en el suelo para futuras plantaciones, en este caso de gramínea o específico de maíz. Fusarium, que produce esta coloración rojiza en los vasos conductores y que son característicos y producen la pudrición, digamos, de las raíces y obstrucción en el tronco. ¿Cuáles serían las alternativas de control? Usar híbridos de buen comportamiento para la zona donde se va a realizar el maíz, ¿no es cierto? Hoy en día hay muchos híbridos que se venden, que son de ciclo corto, como les comentaba, que aunque las semillas son muy caras, realmente te aseguran un buen rendimiento y una buena resistencia a los problemas. Ahora, con el precio de las semillas, a veces es bueno o conveniente utilizar algunas selecciones locales que tengan buen comportamiento, ¿no es cierto? En ese caso, aunque haya menor rendimiento, por el mismo precio del valor de la semilla, digamos,
puede ser compensatorio para, digamos, en los números finales en cuanto a la economía del cultivo, a la factibilidad del cultivo. Sembrar con una adecuada humedad, o sea que no esté demasiado húmedo, porque eso facilita es conducente, digamos, para la presencia de los hongos. Evitar un exceso de densidad de plantas, de manera de no permitir una alta humedad relativa o competencia entre las plantas que no permite una buena ventilación o aireación. De esa manera también es proclive para el ataque de estas enfermedades. El tema de la fertilidad nuevamente aparece con una adecuada fertilidad del suelo, en balance entre nitrógeno y potasio, básicamente, y también debería considerarse el valor del calcio, porque el calcio está relacionado a las membranas, a la resistencia de las membranas y la pared celular, ¿no? Y también un correcto control de malezas e insectos, ya le digo, no solamente para que no compitan en agua y nutrientes, sino también como hospederos de plagas y otros reservorios de enfermedades. Este es el mal de Río Cuarto, que les comentaba también. Río Cuarto es una localidad que está en el sur de Córdoba, cercano al límite con La Pampa, y ha aparecido esta enfermedad y que estaba circunscrita a ese área, y por eso se la llamó el mal de Río Cuarto. Es una enfermedad virósica que está presente, como les digo, en la Argentina. El problema es que en este caso el virus se transmite por la semilla. Es uno de los pocos ejemplos donde la semilla no hace de filtro, digamos, para controlar el virus. Pasa por la semilla, entonces, nuevamente, si las semillas no son certificadas, no garantizan calidad genética, va a aparecer este problema. Como le decía, en la zona esta de Río Cuarto, que es el que le da el nombre de la enfermedad, este problema es endémico, por lo tanto hay que usar variedades que sean resistentes, ¿no es cierto?, a este problema. Y además de transmitirse por la semilla, también tiene un insecto vector que la transmite, y viene con avenas y trigos, que es donde se mantiene y es el vector de este problema, ¿no?, del mal de Río Cuarto. Acá se ve la sintomatología. Son plantas más bien que las hojas no desarrollan, son de tipo más duras, digamos, de lo que es una hoja normal, y con ese mosaico que lo caracteriza, ¿no es cierto? Ya en los momentos finales de la plantación de maíz aparece este carbón de la espiga. Esto también está presente en las plantaciones de avena, que lo puede encontrar. Este fue uno de los primeros hongos que ha sido estudiado, y es uno también de los que se ha hecho, digamos, confirmado de que el hongo es un organismo causal del problema y no consecuencia del problema. O sea que es un hongo que ya en la época prehistórica estaba presente en estas plantaciones y causaba daño. Es un hongo que sobrevive en el suelo y afecta a gramíneas, ¿no es cierto?, como maíz, sorgo y otras pasturas, ¿no es cierto?, que se utilizan para el ganado. La roya es uno de los principales problemas, no solamente en maíz, sino en todas las gramíneas. El trigo es muy afectado, digamos, por las plantas, por la roya. Es un parásito obligado, si ustedes se acuerdan, que habíamos visto cuando vimos la roya del eucaliptus. Básicamente es un hongo basidiomycetes, o sea que tiene diversas formas de multiplicación, diferentes cuerpos fructíferos, pero su forma sexual es por basidiosporas, ¿no es cierto?, que es la forma sexual de este tipo de roya. Tiene esta masa virulenta que la caracteriza, que realmente se da más en el envés,
de las hojas, y si uno le pasa la mano, sale ese color amarillento, pulverulento, que está relacionado a las uredosporas, digamos, que es una de las esporas que se forman en forma asexual de este hongo. Es uno de los hongos más estudiados en las gramíneas, es causado por este género Puccinia. Puccinia CD es el que ataca al eucalipto, en este caso es Puccinia sordi, pero hay varios tipos de roya, ¿no es cierto?, que están presentes y ya les digo, afectan a plantaciones de gramíneas. Es endémica en la zona maicera de Argentina, o sea, todo lo que es la pampa húmeda, o sea que sí o sí está presente cada año, ¿no es cierto? Pero depende del nivel de severidad con el cultivar empleado, o sea, hay cultivares que ya son resistentes a esta roya, el biotipo del patógeno que está presente en esas circunstancias, al igual que lo que estamos hablando hoy con la cepa del COVID, también este patógeno tiene distintas cepas, distintos biotipos que son más o menos agresivos. Y, por supuesto, el tercer factor del patosistema, que serían las condiciones ambientales durante el ciclo. Bueno, para el control de la roya, hay que hacer sí o sí un monitoreo, ¿no es cierto? Sistemático. Este quiere decir de que sí o sí hay que ir a observar en forma periódica, desde la formación de la hoja bandera, que es lo que yo les comentaba, es la fundamental para el rendimiento que va a tener el cultivo, y que vamos a ver más tarde, ¿no es cierto?, el grado de cómo incide esa presencia en la hoja bandera. Fenológicamente se la conoce como B8. Y desde ese momento hasta 15 días después de la floración, o sea que es ya donde se forma el choclo, ¿no es cierto?, que en este caso se conoce fenotípicamente, fenológicamente como R1. Esta ventana más o menos está más o menos en 15 días, alrededor de R1, que serían los momentos donde hay que realizar los controles básicamente. ¿Cómo se hace? Se toma al azar 20 plantas y se cuantifica el número de pústulas de roya y el largo de cada lesión, ¿no es cierto?, por la confluencia que ha producido la presencia de cantidad de hojas, de pústulas de roya. Para el caso del B8, o sea, en el momento de la hoja bandera, considerar todas las hojas verdaderas, mientras que para el monitoreo, ya cuando se ha producido la floración o después de la floración, considerar solo las 3 hojas superiores, ¿no es cierto?, que están cerca de la panoja. Utilizar fungicidas cúpricos, carbamato, como habíamos visto en el caso de IO, ¿no es cierto?, para el control, y los de nueva generación, que son las estrobirulinas. Acá está como los rindes del maíz, cómo inciden, digamos, de acuerdo a la presencia de pústulas de roya en los distintos estadios fenológicos. En el momento de la formación de la hoja bandera, va a haber una producción de 5 toneladas por hectárea si hay 13,5 pústulas de promedio por hoja. A medida que va disminuyendo el número de pústulas en la hoja bandera, va aumentando los rendimientos, hasta 3 veces más, ¿no es cierto?, de acuerdo a la presencia de esta enfermedad. O sea que es importantísimo el control, nuevamente repito, de este problema o de otros problemas que se dan en la hoja bandera, porque va a incidir notablemente en los rendimientos. Y pues, vuelvo a repetir, puede ser hasta 3 veces con de 5 a 15 toneladas por hectárea en la zona maicera. Entonces, acá en Misiones con mucho, estamos en buenas condiciones, en 8 o 9 toneladas, que ya sería un muy buen rendimiento para nuestras condiciones, ¿no?
Este sería el pisón foliar del maíz, al igual que lo que habíamos visto en el caso de arroz, es causado por el Mythosporium. Vuelvo a repetir, el Mythosporium afecta a todas las gramíneas y produce estas manchas estriadas que se dan a lo largo de las nervaduras parainervadas, ¿no es cierto?, que tienen las gramíneas. También, al igual que lo que habíamos visto para el caso de Roger, el monitoreo es importantísimo, sobre todo cuando tenemos lotes con híbridos susceptibles, y si hay presencia o rastrojo de maíz o maíz guacho, digamos, de alguna otra gramínea guacha que esté también que sea fuente de inóculo para esta enfermedad, ¿no? Y por último tenemos el tema de las plagas del algodón, que es uno de los cultivos. Algodón, digamos, se hacía un poco en el sur de Misiones. Bueno, pues antes de pasar al algodón, no sé si tiene alguna pregunta sobre el tema de maíz, sobre las plagas y enfermedades de maíz, que es un cultivo que se da, ya les digo, en Misiones, sobre todo para autoconsumo, para consumo de animales de granja, para alimentar animales de granja. Y se realiza mucho a nivel de pequeños productores, ¿no? ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Profe, Sí. para control de la roya, ¿qué usted recomienda aplicar? Bueno, ya, es lo mismo que hablamos el otro día cuando hablamos de roya en los higos. Cúpricos y carbamatos son los productos típicos, digamos, que se recomiendan para el control de roya. Y ahora se han agregado estos últimos de nueva generación, que son las estrobirulinas, que hay distintos laboratorios, ¿no es cierto?, que utilizan muy poca cantidad de productos en relación a lo que es cúprico, carbamato, que utilizaban gran cantidad de principios activos cuando uno prepara, digamos, el caldo, ¿no? Para un cobre, un carbamato, utilizás aproximadamente 3 kilos de producto comercial en 1000 litros de agua. O sea, 300 gramos en 100 litros o 30 gramos, una cucharada grande, como se dice, en una mochila de 10 litros. ¿No? Una cucharada grande tiene aproximadamente 25 a 30 gramos de producto. En 10 litros sería la que se recomienda. En cambio, el caso de las estrobirulinas, que son de nuevas generaciones, se utilizan solamente 2 a 3 centímetros cúbicos o gramos, ¿cierto?, para 10 litros de agua. Casi 10 veces menos. En las estrobirulinas entraba el azocitrobin y demás. Eso, azocistrobina, piraclostrobin y el otro trifloxystrobin. O también hoy en día ya vienen combinadas para retardar ese problema de resistencia, ¿no es cierto?, que hablamos, viene combinada con otros triazoles o con otros carbamatos para retardar, digamos, la entrada de resistencia del problema que uno está controlando, ¿no? Pero vuelvo a repetir, siempre utilizar rotación de productos para evitar la entrada de resistencia o alargar, digamos, la entrada de resistencia lo más posible, porque tampoco hay una gran cantidad de productos que están disponibles en el mercado, ¿no es cierto?, para el control. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto al maíz? Profe, Sí. profe, en cuestión así al maíz, a la hora de de tener en cuenta de monotin, ¿cómo se llama? Si tiene ¿De monitor, qué está hablando? Monitoreo, seguro. sí, eso, monitoreo. Pero Si va a tener roya para grandes extensiones. ¿Ah? ¿Vos aprobaste zoología o no? Sí, sí, Ah, pero me salía la palabra. Ah, bueno. No me salía la palabra de eso.
cuando uno tiene grandes extensiones, ¿qué uno va a tener en cuenta? Bueno, eso que yo te dije, agarrás unas más o menos 20 plantas, así corriendo al azar, digamos, dentro de la plantación, podés atravesar y agarrás unas 20 plantas y observás, bueno, según el estadio fenológico, la hoja bandera. Mira, ustedes se van a reír, pero es la principal fuente de ingreso de los profesionales jóvenes en la zona pampeana, hacer este tipo de trabajo de monitoreo en plantaciones. Eso se cobra por hectárea y hay grandes, digamos, ¿cómo le diría yo? Empresas, digamos, que hacen este tipo de trabajo de monitoreo en la zona pampeana para soja, para trigo, para maíz, o sea, cultivos con mucha renta, y es una de las principales salidas laborales para eh, la gente joven, ¿no es cierto?, que se recibe. Así que más o menos agarrás unas 20 plantas en una hectárea, digamos, y hacer ese monitoreo, digamos, de cómo está la situación. Sí, porque Para que había escuchado. Sí, decime. Sí, había escuchado sobre que hay bastante salida laboral en ese tema, por eso me interesaba que uno tenía que tener en cuenta grandes extensiones para poder saber si hay rollo de diferentes enfermedades. Mira, lo otro, hay dos cositas ahí. Uno, se paga muy bien, pero tenés que hacer el trabajo, porque últimamente ya se estaba, y te voy a recorrer 2 o 3 hectáreas y pasás datos como de que hiciste 10 hectáreas. Estaba pasando mucho de eso, muy tipo argentino, digamos, ¿no? Entonces, pues empiezan a aparecer los problemas y bueno, ahí es donde se viene abajo un poco la credibilidad, digamos, en ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces tiene que ser un trabajo muy consciente. Y les vuelvo a repetir, hoy en día, con el tema de las buenas prácticas agrícolas que se requieren para certificar frutales y hortalizas, pienso que este tipo de trabajo de monitoreo, de reconocimiento de plagas y enfermedades, es una buena salida laboral también para ustedes, ¿no es cierto? Pero acordate la palabra monitoreo, ¿no? Practicala varias veces, no te vas. Sí, bro. Dale, gracias. Bueno, Profe, sí, no sé si escuchó esto, le quiero consultar. La semana pasada justamente leí que en el 2018 en Europa se detectó una enfermedad, o sea, en realidad se detectó pudrición de las mazorcas de maíz y se cree que podría ser proveniente de acuerdo a especie de trichoderma. o sea, la trichoderma en lugar de ser antagónico, en ese caso sería perjudicial. Claro, eso creo que ese artículo está en la revista Frontera, en Agronomía, algo así. Todavía no se sabe qué especie podría ser, pero sí, el género podría ser Trichoderma. Pues, y ahí decía que por lo general hoy en día se buscan plaguicidas orgánicos y por lo general viene de la especie Trichoderma, o sea, se usan plaguicidas o la formulación de estos plaguicidas orgánicos justamente se encuentran especies de trichoderma. Y mencionaba que algunas especies podrían ser, ¿cómo es? No me sale la palabra, infecciosa, patogénica, sí. Y sí es posible que puedas, no conozco el trabajo que vos decís, pero es factible, digamos, que así como hay cepa, digamos, biotipos que van mutando, y también es posible que también en este caso de los hongos produzcan alguna
mutación y se vuelvan patogénicos. Trichoderma, para darte más datos, también afecta a la piel de los humanos. O sea, hay que tener cuidado porque hay algunas especies de trichoderma que son, producen, digamos, un ataque de hongo a la piel de los humanos, ¿no es cierto? O sea que hay que tener cuidado en todo lo que sea tema de manipuleo de todo este tipo de estrategias, ¿no?, para el control. Claro, justamente me llamó la atención esta información porque también escuché que esta empresa Biosmart está promocionando algunos bioestimulantes y que justamente dicen que está incluido cepa de trichoderma para el control de, o sea, esto lo hablan al vuelo, para el control del hongo del mal de la tela, y pensaba que a veces promocionamos pesticidas plaguicidas, que en el... ¿Dónde se presentó el problema? ¿Vos estás hablando del mal de la tela o estás hablando de un problema en Europa? ¿Cuál está? No. Este problema sí que le comenté primero es, así como le comenté ese, pero lo relacionaba con este tema de que muchas veces promocionan algunos agroquímicos que sin un respaldo de algún ensayo, y en el lugar de solucionar el problema podríamos provocar que sea más grave el problema. No, yo no creo que agrave, pero por el momento, ¿no es cierto?, en el caso específico de la hierba, pero ahí vos seguramente en Andresito tenés varios ejemplos de gente que ha ido a probar trichoderma y no sé cuáles son los resultados, pero no he escuchado nada que sea alentador, ¿no? Claro, creo que todavía no he visto ningún ensayo que le respalde su teoría. Bueno, son temas que hay que seguir trabajando, ¿viste? Porque sí, el tema de contaminación ambiental y contaminación de los productos es importante. Pero yo creo que en trichoderma, a mí, si me preguntás, habría que inocular los plantines desde vivero, cosa que ya vayan inoculados con la trichoderma, y en ese caso sean como antagonistas para otros hongos, ¿no es cierto?, que están presentes, en este caso, en el suelo, ¿no? Pero porque una vez que ya está la planta arraigada, una planta grande, para que trichoderma sea efectivo, vos necesitas altas poblaciones, ¿viste? Y así como se aplica en una planta grande con un cachito de agua, esas cosas así, no, me parece que no es eficiente, digamos, en ese caso. Sí debería ser si la planta ya va inoculada desde el vivero, y ahí sí me imagino que va a ir formando poblaciones junto con el desarrollo de la planta, y ahí puede ser una barrera importante. Ese es mi pensamiento con respecto a trichoderma, ¿no? Bueno, si no hay otra pregunta de esto, pasamos a las plagas del algodón. Estuve buscando, profe, en cuanto a lo que le hablé primero de lo del trichoderma en la mazorca de maíz. Ajá. Según los datos según investigadores de la Universidad de Göttingen, puede ser, o algo así, hablaron de este problema. Bueno, voy a buscar ahí un poco a ver qué encuentro. Pero no había escuchado nada al respecto de eso. Bueno, plagas del algodón, entonces pasamos a ese. El algodón es uno de los cultivos que más plagas del tipo animal están presentes, y cada una también, al igual que lo que habíamos visto anteriormente, atacan en determinados momentos del ciclo del algodón.
por ejemplo, desde la siembra hasta la formación de los primeros botones florales, se han detectado 7 plagas de coleópteros, de lepidópteros, 3, de trips 1 y de pulgones 1. O sea, 7 en total, ¿no es cierto? 2 coleópteros, 3 lepidópteros, 1 trips y 1 pulgón. Eso suman 7. En la etapa de floración a fructificación, o sea, en la segunda etapa, hay detectadas 10 plagas, de las cuales las mariposas, lepidópteros son 4, las chinches otras 4, coleópteros 1, el picudo, ¿no es cierto?, que es un coleóptero, está marcado acá en rojo porque es la principal plaga que ataca al algodón. Eso ya habíamos visto algo, incluso cuando vimos zoología, dedicamos bastante tiempo al tema del picudo, ¿no es cierto?, cómo entró al país. Y los ácaros, que son arañuelas, ¿no es cierto?, 1. Y después, en la última etapa, que ya sería la maduración de la fibra y la cosecha, ¿no es cierto?, tenemos chinches que atacan y una mariposa, que es la lagarta rosada, que junto con el picudo son las 2 plagas más importantes. Cualquiera de las dos inutilizan la, digamos, la bocha de algodón, ¿no es cierto?, la cápsula del algodón, las inutilizan y por lo tanto no pueden ser comercializadas para llevarla a la industria, ¿no es cierto? La lagarta rosada porque les cambia el color, ¿no es cierto?, esa que está afectada, y el picudo también por ese problema, ¿no es cierto? Bueno, acá en este caso, en los primeros estadios, desde la siembra, los primeros botones florales, 2 coleópteros, en este caso bien de tamaño chico, digamos, tipo los escolítidos, que se conocen con el nombre de broca ahí en la zona algodonera, igual que lo que habíamos visto para el caso del maíz, el gusano alambre, ¿sí? Este es el adulto del gusano alambre que coloca los huevos y produce este tipo de larvas que son habitantes del suelo, por lo tanto van a alimentarse de las raíces. En el caso de los lepidópteros, ¿no es cierto?, en este estado, primer estadio del cultivo de algodón, tenemos, todos son de tipo nocturno, ¿no es cierto?, los que afectan a este cultivo. El gusano portador o grasiento, este primero que estamos viendo acá a la izquierda. La oruga copullera, que en este caso es adulto, ¿no es cierto?, característico acá con un estado con las alas desplegadas. Y la oruga militar o tardía, que se caracteriza porque tiene esas patas puripedio, ¿no es cierto?, que le permite hacer ese movimiento, digamos, como si estuviera desfiliando. Esta, la oruga militar, también la habíamos visto en el caso del arroz, y en el caso del maíz, Spodoptera frugiperda, que es una de las especies más cosmopolitas que hay. En esta primera etapa también del cultivo de algodón, presencia de pulgones, afidositis. Este afidositis también es buen transmisor de algunos virus en otros cultivos, y la presencia de trips, que tienen aparato bucal raspador suctor. El caso de este es el género Franquimiela, ¿no es cierto?, básicamente. En la etapa siguiente de floración a fructificación tenemos distintos lepidópteros, la isoca de los yuyos, en esta arriba a la izquierda, la oruga de la hoja, también de aspecto de alas parduzcas, por lo tanto es de hábito nocturno, y al igual que la oruga copullera, que junto con la que habíamos visto anteriormente, Spodoptera frugiperda, son también las que atacan en este momento, en esta etapa del cultivo. Aquellos que tienen aparato picador suctor, en el caso de las chinches, varias chinches, tenemos chinche órsea, chinche verde, el Anesara albívula, que también es la principal plaga de la soja, ¿no es cierto? Mosca blanca, la Memicia tabaci, que también transmite
Gemini virus, o sea, el virus de Géminis, que es un virus dorado, ¿no es cierto?, que se da en varios cultivos, al igual que en algodón, y la mosquilla, que es ataques ocasionales, sobre todo en los momentos cuando hay bastante sequía. Pero todos tienen aparato picador suctor, por lo tanto están afectando, digamos, a ese momento. Otros, arañuela roja, un ácaro con aparato raspador suctor, en momentos de sequía también aumenta las poblaciones. Esta es una población altamente, digamos, alta población por la cantidad de individuos que se presentan, son de ciclo incompleto, por lo tanto acá vamos a ver adultos, larvas, ninfas, ¿no es cierto?, y huevos, ¿no es cierto?, dentro del mismo conjunto. Y aparece el picudo del algodonero, que produce este tipo de daños en la cápsula, ¿no es cierto?, del algodón, producen estos orificios y por lo tanto también afecta a la formación del algodón en sí que se está produciendo en esos momentos. Este, como les decía, es una de las principales plagas que se encuentra en la zona algodonera, ¿no? Estas son las trampas que algunos que hayan pasado por la ruta 2 en algún momento, sobre todo cuando eran más chicos, habrán observado que estaba a lo largo de toda la ruta 12, monitoreando, digamos, la posible entrada de esta plaga desde Brasil. Bueno, hoy en día ya está bien típico argentino, ya está en plena zona algodonera y se captura por kilo, ¿no es cierto? Es un insecto de tamaño bien reducido, por lo tanto, para juntarlo por kilo necesitas cantidades industriales. Bueno, hoy en día, a pesar de todo este trabajo, ya se lo ha detectado en las plantas de zona algodonera y ya les digo, se captura por kilo. Estas trampas se colocan, digamos, cercano a rastrojos. Rastrojos se conoce a todo aquello que sea sobrante del cultivo de algodón que no se haya cosechado o que están en un ciclo más tardío. Es un coleóptero, por lo tanto tiene un ciclo completo, más o menos en 3 semanas completa ese ciclo. ¿Cómo se llama? De los huevos que coloca dentro de la cápsula aparecen las larvas, que es la que causa daño. Luego viene el estado pupal de inmovilidad y en último momento el picudo que sale desde ese orificio y va a alimentarse o poner huevos en otra cápsula. En 3 semanas más o menos cumple su ciclo si las condiciones son favorables. El alimento del picudo es el polen de las flores del algodón. Las hembras se alimentan de ese polen y ahí es donde inician su momento de la reproducción. La hembra vive alrededor de 50 días y puede llegar a poner hasta 100 huevos, ¿no es cierto?, durante todo su ciclo de vida. Así que son bastante prolíficas y tienen un periodo de vida bastante extenso, ¿no? Y van poniendo en forma racional entre 3 a 10 huevos por día. Las temperaturas en las cuales son óptimas para esta plaga es de 24 a 29 grados centígrados con alta humedad. Esto es lo que, digamos, desfavorece un poco en la zona de Chaco, que es la zona algodonera por excelencia, pero sí en el norte de Santa Fe es más húmeda, ¿no es cierto? Pero ya las temperaturas no son tan favorables, o sea que una cosa compensa por otra. Bueno, ¿cuáles son los daños? Como habíamos visto en la foto, presentan esos orificios, digamos, en la cápsula. Estos orificios se localizan en la parte superior, ¿no es cierto? Habíamos visto acá. Acá en la parte superior de la cápsula de algodón.
y se los reconoce porque hay varios que pueden producir ese mismo tipo de daño porque no están obturados y presentan un halo amarillo, digamos, como que está en expansión o en desarrollo ese orificio. Los orificios de oviposición, en cambio, se localizan en la parte inferior de los botones florales. O sea, en la parte superior, los de alimentación, en la parte inferior, los de oviposición. En este caso, si los orificios están obturados por la hembra, ¿no es cierto? Y lo produce lo sellan con una secreción y son ásperos al tacto, ¿no? Así que por eso se los diferencia a uno de los otros. Toda flor que es dañada es perdida y aunque la planta tiene capacidad para reponer esas deudas, ya las poblaciones, digamos, importantes están en esa planta. Las trampas se las coloca, digamos, se puede detectar poblaciones muy exiguas, o sea, pocas cantidades. Esto trabaja con feromonas, por lo tanto son de alta eficiencia porque atrae específicamente a individuos de esta especie por las feromonas que utilizan. Existe una alta correlación entre la captura que se realiza a través de las trampas y la población que está presente en circundando a esa trampa, ¿no es cierto?, a ese lote. Además, no solamente sirve para monitorear y determinar la cantidad de individuos, sino también que captura y va disminuyendo, digamos, de alguna manera las poblaciones que son dañinas para el cultivo de algodón. Y también puede indicar zonas donde se refugian de algunos adultos, digamos, que son dipausantes, o sea que no están ejerciendo ninguna actividad, digamos, o daños a la plantación, están en un estado de latencia o de reposo, y también sirve para detectar eso y hacer el control en ese tipo sería un control localizado. Esto es una forma digamos, la forma en que se los maneja en la zona de Chaco, básicamente, es que se trabaja por regiones, o sea, todos los productores están concientizados que deben trabajar en forma coordinada y responsable. Esto me parece que es una enseñanza interesante para el día del futuro, digamos, sobre todo con pequeños productores que trabajan en condiciones, digamos, de vecindad. Trabajar en forma coordinada y hacer un control de todas las plagas, enfermedades en forma conjunta. Porque si uno solo realiza el control, el inóculo que está presente en plantaciones vecinas va a volver a producirse este problema. Un ejemplo más o menos de esto sería el tema de la hormiga, ¿no es cierto? Que a veces todos se quejan de que el vecino no controla. Y bueno, le produce el ataque a la plantación que nos interesa. Bueno, en este caso debería atacarse todo en forma conjunta para que la eficiencia del control sea mayor. Entonces, ¿cuáles son las pautas que deben seguir estos tipos de productores, digamos, en forma conjunta? Siembra concentrada, o sea, que toda la siembra de los distintos productores que están en esa zona agroecológica hagan la siembra aproximadamente en el mismo momento. No más de 45 días de diferencia entre ellos. Realizarlo en los momentos clave o en las fechas establecidas. Esto está fiscalizado por el SENASA o las provincias, digamos, que tienen, digamos, oficinas para la producción de algodón o que están relacionadas a la producción de algodón, como es la zona del Chaco y la zona de Formosa. Usar variedades de algodón de ciclo corto y de rápida fructificación.
y con semillas en las que se certifique su pureza varietal, o sea, para evitar o disminuir en el lote plantas con diferentes grados de desarrollo. O sea que la calidad de la semilla que les da de pureza varietal y estado sanitario es importantísima para que la plantación en esa zona sea homogénea. Eliminar los rastrojos del algodón por lo menos 3 meses antes de realizar la plantación. O sea, sacar todos los vestigios de lo que sea vestigio de, digamos, de la plantación de años anteriores. Aquellos que viajen a la zona del Chaco van a encontrar que a lo largo de los costados de la ruta hay muchas plantaciones de algodón, digamos ya en forma guacha, o sea que a partir de las semillas que caen de los camiones cuando llevan a la industria, o por los mismos productores que extienden, digamos, sus lotes de plantación, hay muchas plantaciones de algodón que generalmente son focos para que aparezca este picudo. La dirección es importante también de los líneas de algodón, que debería ser este-oeste, que eso es lo que se recomienda siempre, digamos, para que el sol les dé tanto a la mañana como a la tarde, ¿no es cierto? Y facilite la deshidratación de los botones de las cápsulas de algodón, ¿no es cierto?, que están caídos, y de esa manera matar a las larvas del picudo por efecto de la acción del sol y la deshidratación. Bueno, esto es lo que les comentaba, el control de maleza que crecen al borde de los lotes y los caminos, produciendo, digamos, que el ciclo se complemente en estos cultivos. El uso de trampas con feromonas en todo el perímetro de esa zona agroecológica. De esa manera, entonces, son varios los productores que hacen el monitoreo, las observaciones y están atentos, digamos, a lo que pueda incrementar las poblaciones. Y, por supuesto, la aplicación oportuna de insecticidas, que aquellos que sean eficientes para el control de estos productos. Cualquier producto de contacto serviría, digamos, para el control de estas enfermedades. Bueno, se puede utilizar reguladores de crecimiento para concentrar la producción y reducir las ventanas de alimentación de estos picudos. Esto es importante, y recién lo comentaba Kornowski, ¿no es cierto?, que hoy en día se están utilizando mucho de estos reguladores de crecimiento que para distintos cultivos se están recomendando. De esa manera, controlar las rotaciones y achicar los ciclos de cultivo. Esto seguramente lo van a ver en fisiología. Uso de defoliantes que produzcan la caída de hojas junto a los botones florales. Esto se hace previo a la cosecha, digamos, para que facilite la cosecha, de este caso, de los capullos de algodón abierto, ¿no es cierto? Sobre todo si es una zona que está altamente afectada por picudo. En este caso, el defoliante se debería utilizar en forma conjunta, si es compatible con el insecticida que se va a utilizar, ¿no es cierto?, para el control de los picudos. Hay que hacer una rápida destrucción de los rastrojos después de la cosecha, de manera que no queden vestigios de la producción de hierba, de algodón, y que de esa manera no queden, digamos, residuos para donde este insecto pueda perdurar y hacer cumplir su ciclo, ¿no? Esto es lo que hablábamos los otros días sobre el tema de las hierbas, ¿no es cierto?, el control de máquinas cosechadoras y otros implementos agrícolas que se desplazan de zonas infectadas a libres. Al igual que lo que es la hierba, hay contratistas, digamos, que hacen ese trabajo tanto de siembra como de cosecha, y por lo tanto el desplazamiento de estas maquinarias de un lugar ya sea infectado a otro sano debería ser con mucho cuidado, ¿no? Y deberían ser desinfectadas, digamos,
desde un lugar hacia otro. Eso mismo habíamos hablado con el caso de la hierba, ¿no es cierto? Que hay zonas ahí aledañas a Andresito, sobre todo yendo por la ruta 101 hacia que el movimiento de maquinaria de la zona infectada a zonas más o menos libres debería ser controlado de alguna manera o fiscalizado de alguna manera, o tener ese cuidado para evitar la dispersión del mal de la tela, que es lo que estábamos hablando. Lo mismo con el control de los camiones que transportan la semilla de algodón o el producto del algodón en sí hacia las desmotadoras, que son las fábricas, las industrias que hacen el hilado del algodón. Colocación de trampas con feromonas, más o menos unos 60 días antes de realizar la siembra, ya deberían colocarse y empezar el monitoreo para ver si hay poblaciones previo a realizar la siembra, ¿no es cierto? Y en el año 2006-2007 apareció un algodón transgénico que tiene incorporado el gen BT. El gen BT es el Bacillus thuringiensis, es una bacteria, un bacilo, una bacteria, ¿no es cierto?, que tiene poder insecticida y por lo tanto se incorporó ese gen al genoma del algodón, de manera de que cuando sea atacado por alguno de estos insectos que hemos visto a lo largo de esta clase, al alimentarse el algodón, ese gen de insecticida haga el control sobre ese insecto y produzca la muerte del mismo y por lo tanto el menor daño posible en la plantación. En el año representó más el 40% de la producción y de las exportaciones que se hicieron en el mundo. Ese algodón tiene el nombre de biodón, bio por la parte de biotecnología y don por el final de la sigla del algodón. Y es un algodón mejorado, ¿no es cierto?, que permite el control de todas estas plagas que están presentes en el algodón, que ya les digo, son muchas, ¿no? Y en el último estadio sería la maduración de la fibra, ya antes de la cosecha, y ahí aparece la chinche tintoria, que también produce el manchado de las fibras de algodón, aunque no es tan importante como les comentaba el caso de la lagarta rosada, que es un lepidóptero, que sí produce la inutilización de las fibras de algodón por el manchado que produce debido a la coloración, y es la que le da el nombre a esta lagarta, ¿no es cierto? Acá estamos viendo los daños por lagarta, se alimenta de la fibra, ¿no es cierto? Y ataca a las cápsulas de algodón previo a su maduración, produce lo que se llama como pico del oro, o sea, como si fuera una saliente, ¿no es cierto?, de forma a la cápsula, y también tiene orificios circulares, al igual que lo que habíamos visto para el caso del picudo, que es por donde salen los adultos, digamos, una vez que cumplen su ciclo dentro de la planta. Pero inutiliza, como estamos viendo, a las fibras de algodón, y ya eso nos sirve para el envío a la desmotadora.